Bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? Ya así de lleno. Vamos a empezar con hablar un poco de lo que es la memoria, ¿sí? Em, si quieren, quizás podemos hacer un alto primero, porque siempre están con el tema de, che, administrativo, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Esos temas generalmente yo se los dejo para que los solucionen en Discord, pero podemos empezar por ahí. Rápidamente, eh, como dije, problemas administrativos de tipo, no sé, cambio de curso o necesito un certificado de tal cosa, tal otra, eso pregunten todo por Discord, por favor. Ya por Discord solucionaron varias consultas de ese estilo. Las clases van a ser grabadas todas, no se toma asistencia, son todas virtuales la de los lunes, la de los martes. Hay algunas prácticas presenciales que están en el calendario, fíjense en el calendario de la página, tiene el simbolito de la facultad, las que son presenciales, pero en general intentamos que sean todas virtuales, ¿sí? No se puede, pero bueno. Las clases que van a ser presenciales van a ser las prácticas antes de la entrega de algún TP. ¿Para qué? Porque la idea es hacer una especie de taller, que ustedes vayan con su TP, que no les compila, que no les funciona, que están por reventar porque dicen, no, 2 días de entrega y no. Bueno, van ahí con el TP, con su computadora, con lo que sea, y lo vemos. ¿Eh? Lo vemos entre todos. Los TP son lo que están en la página, no, esos son los del cuatrimestre pasado, olvídense de eso. Hoy voy a subir el de este cuatrimestre, el TP1. Con respecto a cuántos TP son, cómo se califican los TPs, todo eso, fíjense en la página, de nuevo. Casi siempre la respuesta es fíjense en la página o pregunten en el Discord. Fíjense en la página que está el régimen de cursada y aprobación, y ahí dice cómo hacen para aprobar la cursada. ¿Sí? Especifica cuántos TP son, cuántos RPL son, cuánto todo. Fíjense ahí, por favor, léanlo. ¿Qué más? Presencial, régimen. Ya está, creo que administrativo, creo que no nos queda nada. Si tienen alguna duda, preguntan. En cualquier momento de la clase, si tienen alguna duda, me frenan, me preguntan. Mejor que frenen y pregunten y no que se queden con la duda y lleguen dentro de 2 clases. Che, no entendí cómo lo de hace 2 clases, ¿sí? Eh, que también puede pasar, pregunten, no pasa nada. No se guarden las dudas porque es al pedo, básicamente. Para eso estamos, para responderle las preguntas. Para eso nos pagan. Así que bueno, pregunta. Bien. Dicho esto, ahora sí vamos de lleno a la presentación. Disculpen si lo quiero hacer muy rápido, lo que pasa es que como les dije, el jueves es feriado y Algoritmo 2 es una materia muy cargada de temas y generalmente nos cuesta meter todo el contenido en lo que es la cursada. ¿Por qué quiero hablar de compilación y memoria? Quiero hablar de compilación y memoria porque, primero, vamos a usar un lenguaje compilado en esta materia. Muchos de ustedes vienen de Python, supongo. No tengo idea de cuántos, pero supongo. Y no están acostumbrados a trabajar con un lenguaje compilado. Y quizás los que están acostumbrados a trabajar con lenguajes compilados no entienden muy bien cómo es el proceso y qué es lo que está pasando. El objetivo de esta presentación, que no la voy a dar completa porque es un poco extensa, si les interesa saber un poco más, en YouTube está la clase grabada completa de los cuatrimestres anteriores. Creo que hace 2 o 3 cuatrimestres la di completa, nos llevó bastante tiempo. La idea es que entiendan qué es lo que pasa cuando ustedes compilan un programa, qué significa compilar, cómo la computadora ejecuta eso. Digamos, la computadora no es mágica, no es que hay un enanito adentro que ejecuta los programas. Ah, mira, este escribió acá printf, vamos a imprimir algo por pantalla. No tiene idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la computadora para, a partir del código que nosotros escribimos, saber qué es lo que tiene que hacer? Bueno, no lo van a terminar a entender ahora, quizás en estructura de computador, organización de computador, como se llame, lo van a terminar a entender un poco mejor, pero ya la idea es que empiecen a meterse con eso. Entonces, vamos a hablar un poco de procesador y la memoria, que es fundamental para entender lo demás. Cuando ustedes tienen una computadora, básicamente tenemos esto, o podemos simplificarlo y pensarlo de esta forma, ¿sí? ¿Cómo está conformada nuestra computadora? Tenemos dispositivos de entrada como el teclado, por ejemplo, dispositivos de salida como el monitor, etcétera. Y después en el medio tenemos lo que hace el procesamiento, que es el CPU, pero necesita de la memoria para funcionar. Estas dos cosas están conectadas entre sí, ¿sí? Entonces, el procesador es, ustedes lo conocen, creo que tengo por acá tirado, no me avivé de buscarlo.
Pero el procesador es un chip nada más, ¿sí? ¿Qué hace ese chip? Recibe señales de entrada, impulsos eléctricos, hace algo con eso y genera impulsos eléctricos a la salida. ¿Cómo hago yo para decir, che, el procesador está haciendo algo? No sé qué está haciendo. Bueno, está procesando impulsos. Ustedes lo que tienen que pensar es que si juntan cierta cantidad de pulsos, ¿sí? Cierta cantidad de entradas, es decir, bueno, yo agrupo las entradas en 8 entradas, ¿sí? Entonces con 8 entradas tenemos, por ejemplo, 8 bits. Con 8 bits tenemos un número. Entonces básicamente lo que tienen que pensar ustedes, el procesador recibe un número. Eso es todo lo que hace. Recibe un número. ¿Y qué hace con ese número? A la salida saca otro número. Básicamente eso es lo que hace. ¿Qué hace con ese número específicamente? No importa en este momento, pero sepan que lo único que sabe hacer el procesador es recibir un número, transformarlo de alguna forma y sacar otro número. Eso es básico. Entonces, toda la magia de una computadora se resume en eso. En el procesador agarrando números, transformándolos y escupiendo otro número a la salida. Para hacer eso, va a hacer uso de la memoria. ¿Por qué? Porque ¿de dónde lee estos números, estos impulsos eléctricos, lo que sea? Los lee de la memoria. ¿Y qué es la memoria? Ahora vamos a ver un poco más. Bueno, lo que les decía, ¿sí? El CPU lo único que hace es agarrar cosas de la memoria, lo procesa y después lo manda a la salida, ¿sí? Quizás lo manda a memoria de nuevo o lo manda a algún dispositivo de salida, pero lo único que hace es agarra un número de la memoria, lo procesa y quizás lo devuelve a la memoria o lo manda por algún dispositivo de salida, ¿sí? Si no entienden lo que estoy hablando, me avisan. Básicamente siempre vamos a encontrar esto. Memoria, CPU. En la memoria que vamos a tener datos, números, por ejemplo, si yo tengo un programa que suma dos números, hace A más B y devuelve C, en memoria que vamos a tener los datos, el número A, el número B, van a estar en memoria los dos, ¿sí? Instrucciones, ¿qué es instrucciones? Instrucciones es un numerito que dice, bueno, lo que tenés que hacer con A y con B es sumarlo. ¿Sí? Supóngase que el número 5 significa sumar, ¿no importa? El CPU recibe el número 5 y dice, tengo que sumar dos cosas. Agarra las dos cosas de la memoria, las suma y hace algo con eso, después los pone en la memoria de nuevo. ¿Está bien? ¿Se entiende acá más o menos de lo que estoy hablando? Quizás es un poco muy abstracto para empezar algoritmos 2 con esto. Sí, se va entendiendo. ¿Se va entendiendo? El procesador no es nada más que una maquinita bastante tonta, que lo único que hace es recibir números, hacer algo con ese número y escupir otro número a la salida. Para eso necesitamos la memoria para poder almacenar estos números de forma temporal para que el procesador los pueda o agarrar o escribir o lo que sea. Entonces, ¿qué es la memoria? ¿O cómo podemos pensar la memoria? La memoria la podemos pensar como un vector, los que ven de Python como una lista, ¿sí? Una lista que tiene números en cada posición. ¿Sí? Eh, ¿Alguno viene de algo que no sea C o Python? Creo que no hay otra cosa, pero creo que... Entonces, si estamos pensando en C, los de C trabajaron con vectores. Vieron que ustedes un vector dicen quiero un vector de 100 chars. ¿Sí? Entonces tienen chars que van del 0 al 99. Tienen 100 posiciones distintas para ocupar de ese vector. ¿Sí? Tienen la posición 0, la posición 1, la posición 2. Y en cada una de esas posiciones almacenan un número. Lo mismo si ven de Python con las listas. Tienen una lista de tamaño 100 en la posición 0. ¿Sí? Así pueden pensar la memoria. Es un vector o una lista donde en cada posición hay un numerito. Esos son los numeritos que después el procesador va a leer, ¿no? Esta parte la podemos saltear, pero no la vamos a saltear. ¿Por qué no la vamos a saltear? Porque es fundamental para entender punteros. Fíjense que yo les digo, la memoria es como un vector de caracteres, un vector de bytes, un vector de números. ¿Qué tenemos de importante? Y me quiero detener por esto, es, tenemos una dirección, lo que les decía antes, la posición 0, la posición 1, la posición 2. Esta es la clave para entender después lo que van a ser los punteros. ¿Sí? Es clave y les cuesta muchísimo entenderlo, así que por favor presten la atención. Cada posición de la memoria yo la puedo numerar. Número 0, número 1, número 2 es la posición donde está. Pero esa posición de memoria almacena algo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que almacena y otra cosa es la posición. Es como que les diga,
que saco el teléfono, el volumen del teléfono. Ahí está. Es como si esto fuese una calle, por ejemplo. Esta es la dirección de la casa y lo que hay dentro de la casa es esto, ¿sí? Estas son casitas. No importa la analogía que usen, a veces usan la analogía de los cajoncitos, estos son cajoncitos numerados, lo que sea. Lo que me interesa es que se queden con el concepto de que la memoria es un lugar donde yo puedo almacenar números y cada uno de esos lugares donde yo puedo almacenar números tienen una numeración. ¿Sí? Son correlativos, obviamente no hay agujeros en la memoria, sino sería muy difícil trabajar ciertas cosas. Entonces, básicamente ya tenemos esa idea. Lo que ven acá, esto es un volcado de memoria, no le den mucha vuelta, pero básicamente lo que estoy viendo acá es una dirección inicial de memoria. Desde la dirección 400 en adelante yo tengo cierto contenido. El contenido es, como ven, son numeritos. ¿Qué significa este numerito? No lo sé. No tengo idea qué significa este número. Quizás estos tres números, cuando yo los junto, significan una cosa. Y estos, no sé, quizás estos cuatro números son un entero, estos dos números son un short, y no sé, quizás todos estos números que están acá representan un string, una cadena de texto. No lo sé, no tengo idea. Cuando yo miro la memoria desde afuera, son números, ¿sí? No hay nada mágico ahí, son números. Entonces, acá voy a cortar y voy a poner esto. Creo que tenía por acá preparado. Aquí está. Acá. Un esquema bastante hermoso. Si yo pienso la memoria de la computadora de esta forma, yo digo, bueno, es un vector que adentro en cada posición tiene un numerito, ¿sí? Pero la memoria es muy grande, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a ver hasta dónde llega la memoria. Y hay un montón de cosas en memoria que, de nuevo, si yo no sé qué hay ahí, lo único que voy a ver son numeritos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para organizar el uso de esta memoria? Porque, recuerden, todo lo que yo quiera procesar con el procesador tiene que estar en memoria. Sean números, sea texto, que en definitiva no van a ser más que números, porque de nuevo, yo en memoria guardo números. ¿Cómo almaceno texto en la memoria? Bueno, a cada letra le asigno un número, ¿sí? Entonces, cada cosa que yo quiera procesar, incluso las instrucciones mismas de nuestro programa, van a ser números. Si yo me acerco a estas celdas de memoria y me fijo qué hay adentro, voy a ver números. No voy a saber si es un string, no voy a saber si es un entero, porque no hay una marca o algo especial que me diga estos son números. No hay nada. Es un número. Entonces yo de alguna forma tengo que organizarme para la memoria, la única memoria que tengo en todo el sistema, organizarla y repartirla de alguna forma entre todas las tareas que tengo que realizar. Porque yo tengo que levantar distintos programas, ¿sí? No es un solo programa que corre también. Y un programa tiene distintas zonas de memoria, distintas necesidades. Tiene necesidad de trabajar memoria a corto plazo, tiene necesidad de trabajar memoria eh, en bloques más grandes, que después vamos a ver. Esa memoria físicamente, ¿dónde está en la computadora? Adentro de la computadora tenés el modulito de memoria, o sea, no sé si entiendo la pregunta, pero físicamente, si vos abrís un gabinete, es la RAM. La memoria, la RAM es memoria, digamos. Sí, no, por ejemplo, no. La memoria es la RAM. No hay otra. Cuando a veces se dice mucho, che, ¿cuánta memoria tengo? Haciendo referencia al disco, pero no tiene nada que ver el disco. El disco es dispositivo de almacenamiento, no es memoria de trabajo. La que nos interesa a nosotros, que es la que el procesador usa, es la memoria de trabajo, la RAM. ¿Sí? No sé si alguno más tenía esa duda, es una buena pregunta, no se me ocurrió aclararlo, pero acá siempre hablamos de memoria RAM. Lo que ven es la memoria RAM. ¿Sí? Entonces siempre el procesador se va a estar comunicando con la RAM. Bien. Entonces, como les decía, para organizar mejor el trabajo, el sistema operativo va a decir, mira, yo tengo toda la memoria disponible, pero para organizarme yo, voy a agrupar la memoria, ¿sí? En distintas partes, en distintas secciones. Digamos, es lo mismo que dice acá. Tengo distintas secciones coloreadas. ¿Hay algo especial en esa parte de la memoria? No. Yo digo que hay algo especial. Yo la marco esa zona de memoria como diciendo, en esta parte de la memoria voy a guardar algo. En esta otra parte de la memoria voy a guardar otra cosa, ¿sí? Porque si yo no me organizo, no voy a encontrar nada después, ¿sí? Y no voy a poder vivir. Ah, entró otro proceso, ¿dónde lo meto?
No sé, ¿por qué no sabes? Porque no te organizaste, no usaste inteligentemente la memoria. ¿Sí? Entonces, para poder funcionar bien, ¿cuántas cosas tengo abiertas? ¿Está? Para poder funcionar de una mejor forma, el sistema operativo se organiza y dice, voy a separar por secciones. ¿Sí? En una parte, suponiendo que hablamos de un programa, ¿no? En una parte de la memoria voy a reservar un bloque, voy a guardar las variables locales de este programa. ¿Sí? Entonces dice, bueno, por ejemplo, en este bloque, yo sé que en este bloque voy a tener las variables locales. ¿Sí? Ya está, se organizó el tipo, dijo, acá guardo las variables. En otra parte voy a usar heap, memoria dinámica. Dice, bueno, toda esta parte que está acá la voy a reservar. No me interesas. Acá, esta parte la voy a reservar para otro uso, que le llamo heap, que después vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Y ya está. Ya tiene organizado todo. Ya puede empezar a trabajar. Esto sirve también para la vida. Sí, 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 sí. De hecho, sí. Siempre está bueno planificar de antes cómo vamos a usar los recursos. Pero básicamente esa es la idea. Tenemos la memoria es una tira interminable de números. Los números están tirados por ahí flotando en la memoria y vos decís, che, acá en esta parte de la memoria que hay, no tengo idea. Bueno, acá de esta forma ya tenés una mejor idea de qué hay en cada lugar de la memoria. Bien, esto de la memoria va a venir después, más adelante, para mordernos los talones. La idea es que entiendan estos dos conceptos. El procesador trabaja en conjunto con la memoria y en la memoria se guardan números, nada más. Eso es lo importante, aunque parezca tonto. Ahora, compilación. Acá voy a hacer un alto. Voy a quizás dentro de un par de slides, para los que trabajan o los que vienen de Python. Los que vienen de Python están acostumbrados a que escriben un programa, ¿sí? ¿Y cómo lo ejecutan? Escriben Python y el nombre del programa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que están ejecutando un programa que se llama Python, que lo que va a hacer es leer el archivo y ejecutar algo, digamos, hacer lo que el archivo de Python dice que haga, ¿sí? Básicamente eso. Es un intérprete. Acá vamos a trabajar con compiladores. El proceso es muy distinto, ¿sí? Son dos pasos separados. En Python corre en Python con el archivo y ejecuta. Acá no. Acá tienen que hacer un paso previo que es la compilación. La gente de Python presta atención porque es diferente. Pues no me vengan con el día de la entrega. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Yo voy a escribir mi código en un archivo de código, ¿sí? Que es mi archivo original, mi archivo fuente. Voy a ejecutar un programa sobre ese archivo, que es el compilador. El programa va a analizar ese código y va a generar un archivo compilado que no son más que las instrucciones que hablábamos antes, los numeritos que el procesador va a agarrar, ¿sí? Entonces, este archivo final ya está traducido a un idioma que el procesador entiende, ¿sí? Eso es la compilación. Y eso es lo que van a tener que hacer con GCC. Ahora podemos hacer un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? En realidad tiene varias fases. El compilador no me interesa en este momento que sepan las fases. Pero básicamente lo que va a pasar es que yo tengo mi archivo original, ¿sí? Ahora vamos a hacer, digamos, unos ejemplitos en C para los que vienen de Python que no se queden tan colgados. Y para hacer un repaso de los que vienen de C. Yo tengo mi programa escrito en C, lo paso por el compilador y el resultado final, ¿cuál es? El resultado final son estos números, ¿sí? Como ven, siempre terminamos en números. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, quizás el 55 con el 48 y el 89, en esas tres cosas significan una operación en particular que sabe hacer el procesador. Y en efecto, si nosotros miramos, si nos ponemos a analizar, cosa que no vamos a hacer en esta materia, pero para que cerrar la idea, vemos que el código empieza con un número 55. El 55, cuando el procesador lo lee, va a ejecutar esta instrucción, que simplemente va a hacer algo en memoria, ¿sí? va a guardar algo en memoria. ¿Sí? Después los próximos tres números, el procesador los lee y dice, esta secuencia de tres números significa hacer esta operación. Y básicamente así funciona. Cada secuencia de numeritos significa, bueno, por ejemplo, esto significa mover de este lugar de la memoria, mover el valor y quédatelo para hacer una operación después. ¿Sí? Mueve dos valores,
¿sí? Va moviendo valores y después llega a esta operación que es la suma. Dice, hacer la suma de los valores que estuviste mirando antes. Eh, y bueno, después almacena los resultados y termina, ¿sí? Pero lo importante es eso. Cuando yo vea la memoria, voy a ver numeritos 55, 48, 89. ¿Cómo sé que este 55 es un número o si es una operación? No lo sé. Ahora, si volvemos para atrás, digo, mira, eso lo encontré en la parte de memoria que yo dije, acá voy a poner código. En esta parte de memoria voy a poner código. Entonces yo sé que ese 55 seguramente sea una instrucción, ¿sí? Lo tenga que interpretar como una instrucción. Es un 55. ¿Puede ser un número? Sí. ¿Puede ser un decimal 55? Sí. Puede ser cualquier cosa. En este caso es una instrucción. ¿Por qué? Porque yo sé que lo metí en esa parte de la memoria que, de nuevo, esa parte de la memoria no tiene nada de especial. Simplemente yo dije que es para instrucciones. ¿Podría haber sido en otro lugar? Sí. Lo importante es que el procesador va a leer ese número, va a saber que cuando recibe un 55 tiene que hacer esta operación, ¿sí? El procesador está cableado internamente para hacer esto. Después van a ver más de microcódigo y estas cosas en estructura. Pero esa es la idea. Cuando ustedes compilan, lo que hacen es entonces traducir de algo que entendemos nosotros a algo que entiende la computadora y el procesador puede ejecutar directamente. Va a la RAM, saca numeritos, ¿sí? Y cada numerito que saca de la RAM es una instrucción para ejecutar. Cuando trabajamos con lenguajes interpretados, que podemos hacer un ejemplo también si quieren, el proceso es distinto. Nunca llegamos a este archivo binario. Simplemente lo que hacemos es corremos el archivo original mediante un programita, que se llama Python, por ejemplo, en este caso, y lo que va a hacer es, va a leer cada línea del programa, va a decir, ah, esta línea en realidad equivale a, no sé, buscar un valor en la memoria, ¿sí? Y va a mandarle directamente al procesador ese numerito para que, ¿sí? Puede empezarlo de esa forma, puede empezarlo como que le manda la instrucción al procesador para que haga eso, pero lo hace mediante, tengo un intermediario acá, ¿sí? Entonces el intérprete hace eso. Se comporta como si fuese un archivo binario al final, pero es en tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución. ¿Qué es tiempo de ejecución? Si se fijan, yo acá les dije archivo original, compilador, binario. ¿Sí? El binario se genera cuando yo compilo, en tiempo de compilación. No estoy corriendo el programa, no lo estoy ejecutando. Si yo quiero ejecutar el programa, después tengo que ejecutarlo aparte. ¿Sí? Entonces tengo tiempo de compilación cuando compilo, tiempo de ejecución después cuando lo corro. ¿Sí? En Python, como no existe la compilación, es directamente ejecución. Bien. Acá hay más cosas particulares de cómo se compila en C. Lo vamos a ver directamente con ejemplos, pero sepan que la compilación tiene un par de pasos extra que, bueno, eh, digamos, tiene varias etapas. De nuevo, si después les interesa, les puedo mandar el video donde se explica bien esto. Pero básicamente lo que tienen que saber, sí, digamos, es un proceso más complicado. Pero lo que tienen que saber es que el compilador va a agarrar sus archivos de código fuente, todos juntos, ¿sí? Y va a generar un binario final con el código de todos los archivos que ustedes tienen, ¿sí? Y este archivo final es el que yo puedo ejecutar, ¿sí? Todo lo demás realmente me encantaría explicárselos y que lo sepan, pero desgraciadamente tenemos una clase menos. Las directivas las vamos a ver directamente allá. El código objeto lo vamos a ver directamente en código. Enlazado estático y dinámico lo vamos a saltear. Bien, punteros. Antes de meternos con punteros vamos a hacer unos ejemplos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron más o menos todo lo que dije? ¿O algo de lo que dije? ¿O alguna cosa de lo que dije? Sí, sí, se fue entendiendo. Bien, vamos a hacer el ejemplo más básico de todos para la gente que viene de Python, ¿no? ¿Se ve ahí más o menos? Muy grande, muy chico. A modo de repaso, la clase que nos perdemos la podemos ver en algún video en YouTube. La clase que se pierde en realidad yo la estoy condensando en la clase de hoy. Pero sí, voy a intentar dar todo hoy, no se va a entender casi nada. Pero sí, en YouTube están todas las clases subidas de los últimos 3 cuatrimestres, están todas subidas. Así que no hay problema. Incluso a veces sirve ver, porque yo siempre la doy distinta a la primera clase, porque
por alguna circunstancia u otra tengo que darla distinta. Entonces por ahí les sirve verlo de distintas formas. Pero ya mismo si van al canal está. ¿Qué les iba a decir? Bien, empecemos al revés. Hola.py. Para los que vienen de C, cuando ustedes escriben un programa en Python, ¿sí? Pueden escribir, por ejemplo, hola mundo, ¿sí? Pueden escribir esto, ¿sí? Y esto es un programa de Python válido, ¿sí? Quizás los que vienen de C me miran con cara rara, che, eso es ¿dónde está el main? Como les dije, el proceso de Python, de ejecución de Python, resto, ahí está. ¿Cómo es? Yo tengo el archivo ejecutable, y el archivo ejecutable no es más que un archivo de texto, y lo que voy a hacer es voy a invocar al intérprete Python con el nombre del archivo que es hola.py, y eso me va a imprimir por pantalla hola mundo, ¿sí? No hay compilación. Simplemente le digo a Python, le digo, léeme este archivo y fíjate qué tenés que hacer. Y el programita este, Python, va a leer línea por línea diciendo, acá encontré una línea que dice print hola mundo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que imprimir hola mundo por pantalla. ¿Sí? Así funciona un lenguaje interpretado. Cuando vamos a un lenguaje compilado, yo no puedo correr esto directamente. De nuevo, tengo que hacer un paso previo, que es la compilación. Ahora vamos a analizar el código, pero básicamente lo que tengo que hacer es llamar al compilador. El compilador en este caso que vamos a usar va a ser gcc. Ponemos el nombre del archivo que queremos compilar, hola.c, ¿sí? Opcionalmente le decimos cómo se llama el archivo binario que quiero que genere. Por ejemplo, le digo, quiero que se llame hola, ¿sí? Guión O de output, le digo, la salida, el archivo de salida va a llamarse hola. Va a compilarlo, ¿sí? Y después eso lo puedo correr, ¿sí? Y va a imprimir hola mundo. Cuando avise en su momento era void main. Puede ser, habrá sido un C viejo. Según el estándar, nosotros usamos estándar C99. Creo que en C89 también era int. Pero sí, en algún momento fue void. Si pones void, el compilador se te va a quejar. De hecho, acá ya me marcó en amarillo. La función main siempre tiene que devolver int. Pero ahora vamos a ver los tipos. Lo importante es esto. Yo ejecuté la compilación. La compilación fue exitosa, no me dio ningún error. Si me da algún error o algún warning, cuando yo compile, ¿sí? Se va a quejar, me va a decir, che, en hola.c, en la función main, vos no me puedes hacer return 0 si lo que devuelve es void, ¿sí? No se escandalicen los de Python, ahora vamos a los tipos. Entonces, está bien, yo intenté compilar y no compiló. La ventaja de esto es que si no compila, yo ya sé que hay un error de sintaxis en algún lado. Con Python por ahí uno ejecuta el programa y de repente, che, me saltó. Hace media hora que estoy corriendo mi jueguito en Python y de repente me saltó un error de que había algo mal escrito. Bueno, está bien, porque es interpretado, a veces pasan esas cosas según cómo lo corras. Pero acá no, acá tenemos la seguridad de que si no compila, no compila. ¿Sí? No es que a medida que va a ejecutar después nos encontramos. No, porque ya está transformado en numerito, ya es un ejecutable. Entonces compilamos, generamos el ejecutable. Ustedes se fijan, acá tengo mi archivo hola, que es ejecutable. Si yo le pido de qué tipo es hola, me dice hola es un archivo de 64 bits ejecutable para esta versión de Linux, lo que sea. ¿Sí? Entonces ya está compilado, ya está generado el código para que el procesador entienda lo que tiene que hacer. Entonces yo lo puedo correr directamente. Era ANSI C, me parece, cuando todavía no había tipo de variable booleano en C. Sí. Bueno, nosotros vamos a usar un estándar más moderno. Y si no agregas el nombre del archivo binario, una pregunta válida, si vos no le pones un nombre, te va a generar por defecto un archivo que se llama a.out. Quizás en Windows se llama a.exe, no sé, pero te genera eso. Es lo mismo. Te pone un nombre por defecto que es ese. Pero de nuevo, si yo vengo acá y digo, modifico el programa, no puedo volver a correr el binario, porque el resultado va a ser el mismo de antes. Yo tengo que volver a compilarlo. ¿Sí? Volver a pasar el compilador, volver a pasar la fase de compilación, y ahí recién ahí cuando lo corra voy a ver el resultado nuevo. ¿Sí? Bien. Ahora,
Vamos a ver un par de cosas, una que necesitan para el TP y una que necesito que sepa la gente de Python, porque es importante. Es lo siguiente. En C hay dos cosas que tienen que saber ustedes. Uno, que las variables tienen tipo, ¿sí? Todas las variables tienen tipo. Y segundo, que hay manejo de memoria que lo vamos a hacer manualmente. Eso les va a doler un poco más adelante. Lo de los tipos quizás no. Pero, por ejemplo, si yo tengo una variable en Python que le digo, no sé, ¿cómo le ponemos? A igual 1. ¿De qué tipo es A? No sé, seguramente sea un entero. Y después digo A igual hola. ¿Y de qué tipo es A? Y bueno, ahora es un string. ¿Sí? Entonces, ¿esto yo lo puedo hacer en Python? Sí. ¿Por qué? Porque las variables no tienen un tipo. Es simplemente una variable y yo le asigno algo. En C, yo digo, mi variable A es un entero, y después yo no voy a poder asignarle un string ahí, o un float, o decir A igual 2.56, ¿sí? ¿Por qué? Ahí ya me está chillando, me dice, no, me dijiste que era un entero, no que era un número con coma, ¿sí? Entonces, en C, tengan en cuenta que las variables tienen un tipo, y que es muy importante que se respeten esos tipos, porque si no el programa no va a compilar, o pueden pasar otras cosas raras. Profe, disculpe la molestia, estoy anotado en esta materia, pero no me figura en el campus. Campus no usamos y problemas administrativos, como ya les dije, pregunten en Discord. No se usa el campus, sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Que las variables son tipadas y no se pueden, Exactamente, digamos, las no variables puedo son pasar de uno tipadas. al otro. No solamente no se puede cambiar el tipo de una variable por otro, hay algunas excepciones, pero son contadas. Los tipos integrales, por ejemplo, si yo digo A es igual a 1 y después digo A es igual a F, ustedes me dicen, che, pero F, los que ven ¿de qué tipo es F? F entre comillas simples. F entre comillas simples es un char. Ahora, ¿cómo se guarda esto en memoria? Un char es un número, ¿sí? Como les dije antes, las letras también son números. Comillas dobles es otra cosa. Si yo hago A igual F, eso ya no se puede hacer porque estás casteando, estás convirtiendo a puntero. Todavía no empezamos con puntero, ya se quieren meter. Pero la idea es un poco hacer un repaso rápido de C, ver unos temas, incorporar algunos temas de a poco, eh, y involucrar un poco a la gente de Python, ¿sí? Entonces, ya vamos a llegar a strings, pero la idea es empezar un poquitito viendo estas cosas. Entonces ya sabemos, F es un tipo char, es un carácter. Para nosotros es un número entero, un número sin coma, entonces no hay problema. Un int es un entero, si bien el tamaño y la cantidad de bytes es distinta, que no importa en este momento, se puede hacer. Pero números con coma o asignar un puntero o asignar otra cosa no se va a poder, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. La otra cosa que tienen que saber todos, no solamente los de Python, no, la otra cosa que la necesitan para el TP, porque se los pido que hagan, es argc y argv, ¿sí? Primero, aclaración extra para la gente de Python. La función por donde empieza a ejecutarse un programa en C, no, en Python ustedes pueden tener, no sé, si esto fuese Python, ustedes podrían poner esto acá afuera, ¿sí? Fuera de una función. En C no pasa eso. Toda sentencia ejecutable tiene que estar dentro de una función, ¿sí? No puede estar esto así suelto. ¿Está bien? Entonces lo que va a pasar, primero el compilador me va a decir, che, eso no se puede hacer. Cuando lo intente compilar me va a decir, no, no podés hacer eso. Y el segundo que tienen que saber es que la ejecución del programa siempre empieza por la función que se llama main, ¿sí? Si yo a esta función le pongo función 1, ¿sí? Ah, mira, no se queja el editor, todo bien. Cuando vaya a compilarlo, me va a decir, mira, compiló bien, pero referencia indefinida a main. No encuentro el main. No sé cómo empezar a ejecutar tu programa, ¿sí? De nuevo, importante para la gente de Python. Siempre empezamos a ejecutar por la función main. Si la función main no existe, no sabe qué hacer. Bien. La función main, ¿qué forma tiene?
La función main devuelve un entero y recibe dos parámetros que son opcionales, ¿sí? Si yo pongo esto así y compilo, funciona igual. Pero justamente lo que me interesa ahora son los parámetros del main. El main recibe dos parámetros. La cantidad de argumentos o de parámetros que le pasamos al ejecutable y un vector de punteros a cada uno de esos argumentos. Vamos a mostrarlo de una forma práctica porque quizás no lo van a entender de esta forma y les puede ayudar también a los de Python a entender cómo funciona el lenguaje. Vamos a hacer un for, no es como los de Python, pero vamos a hacer C, ya que dice C y más. Y vamos a hacer un printf. Me acabo de dar cuenta de algo que no les dije a los de Python, pero vamos a ver. argv0 y bueno, y acá hay muchas cosas para analizar, pero primero vamos a ejecutarlo, ¿sí? Compilo, lo corro, ¿sí? Y me imprime el nombre del ejecutable. Lo corro, le pongo parámetro 1, hola, parámetro 3, ¿sí? Pongo estas cosas. Llamo a mi ejecutable, como si es un programa, y al programa le paso tres parámetros distintos. Cuando lo corro, me va a imprimir estas cuatro cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, para los de Python. Esto es un cambio importante, además de lo de los tipos. La indentación, los espacios en blanco no son elementos de sintaxis, ¿sí? Ustedes saben en Python que si indentan esto mal, si yo pongo esto por ejemplo así, eso ni siquiera correría porque digamos es una indentación rara que no corresponde con nada. En C no importa, digamos, yo intento compilar esto, funciona bien, incluso puedo poner todo esto junto, no hay ningún problema. Puedo poner todo en una línea si quiero, ¿sí? Y va a compilar bien, ¿sí? Ya vamos a los argumentos. Primero para la gente de Python aclarar esto, ¿sí? La indentación no importa, los espacios en blanco no son elementos de sintaxis, ¿sí? Ahora, dicho esto, para todo el mundo, en la página lo dice y en el TP lo dice y lo voy a decir, es nosotros vamos a usar un estilo de código, ¿sí? Que es el que se usa en el desarrollo del kernel de Linux, que, bueno, dice que la indentación es de, vamos a hacer así, es de 8 caracteres, con tabs, no con espacios, tiene ciertas normas de espaciado y todo lo demás, que después pueden verlo, está en la página, en la parte de bibliografía, revisan bien, porque les vamos a exigir que los TPs estén entregados con ese estilo, ¿sí? La indentación tiene que ser la correcta, el espaciado tiene que ser el correcto, etc. Ahora, dicho eso, volvamos al código. Primero, ¿qué tenemos acá? Tenemos un for. ¿Cómo funciona el for? La palabrita del keyword for, ¿sí? Una variable que yo puedo inicializar en 0 o en cualquier otro número, ¿sí? Una inicialización. Tenemos tres partes. Inicialización, la condición de corte y cómo obtener el próximo paso, digamos, ¿sí? El for va a ejecutar tantos pasos como sean necesarios para llegar a la condición de corte. Entonces, declaramos una variable i de tipo entero inicializada en 0. Me fijo si i es menor que este entero, que argc, ¿sí? Si es menor, va a seguir ejecutándose. Y después de cada ejecución va a ejecutar la parte de ir al próximo paso, que es i más, o sumarle 1 a i, ¿sí? I más es incrementar i en 1. Bien, perfecto. Adicionalmente, cuando separamos bloques de código en C, le podemos poner llaves, ¿sí? De nuevo, para que vean de Python. La indentación no me define los bloques me los definen las llaves. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy mostrando por pantalla la función printf me imprime por pantalla. Porcentaje S significa que el argumento que le voy a dar después es un string. Y estoy imprimiendo argv sub i, ¿sí? Ahora vamos a dar ejemplo de vectores. Pero para que vean un primer vistazo, ¿qué significan estos dos parámetros? Argc significa la cantidad de argumentos que le pasé a mi main, ¿sí? Entonces yo hago printf la cantidad de
parámetros del main es, por ejemplo, porcentaje i para imprimir números, ¿sí? Y vamos a poner argc. Ahí está. Si yo corro eso y no le paso ningún parámetro, me dice la cantidad de parámetros del main es 1. La cantidad de parámetros siempre es 1 o más. Nunca es, o generalmente no es 0. El primer parámetro que siempre recibo es el nombre del programa, en este caso a.out, ¿sí? Entonces, si yo le mando más argumentos, hola, Sarasa, chau, no sé, algo 2, ¿sí? Le estoy pasando 1, 2, 3, 4 argumentos más. O sea que en total son 5. Entonces me dice, la cantidad de parámetros del main es 5, ¿sí? Lo que estoy haciendo con este for es recorriéndolos uno por uno. Entonces, argc me dice la cantidad de veces que voy a iterar, la cantidad de parámetros que tengo. Argv es un vector de punteros a char, ¿sí? Y lo que estoy haciendo con esto es, estoy accediendo a cada uno de los elementos de este vector. Así funcionan los argumentos por consola. Ahora, este es el puntapié para empezar a usar vectores. Hay que usar sí o sí argc o puede ser otro nombre. Es un nombre. Lo que importa son los tipos, de nuevo. Yo acá puedo ponerle cantidad. Y a este puedo ponerle, no sé, parámetros. O como yo quiera. Y esto va a seguir compilando, ¿sí? No importa el nombre, importa el tipo. ¿Mm? Bien. ¿Los que vinieron de C, todos usaron vectores al final? ¿Y punteros o no? Sí, 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 sí. Bueno, generalmente sí, un poco. Está bien, un poco. No quiero llamarles la atención de nuevo a los de Python, pero presten atención porque esto se parece a algo de Python, pero es completamente distinto. Como yo les dije, yo puedo tener una variable a, que es un entero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que a es un entero. Cuando yo vuelvo al dibujo de antes, voy a intentar relacionarlo con lo que vimos antes, ¿sí? Yo sé que en la parte de variables locales va a haber un grupo de números, por ejemplo, yo digo un entero ocupa 4 bytes. Estos 4 bytes van a ser mi variable a, ¿sí? Entonces acá adentro, en estas 4 casillas juntas me forman un número, que es el entero, que por ejemplo, yo acá qué valor le pongo. Pongámosle el valor 5, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que acá voy a tener un 5, ¿sí? Y acá voy a tener 0, 0, 0. ¿Sí? Si quisiera confundirlos menos, les diría que en realidad acá hay un 0 y esto es así. Pero el orden, en realidad, estrictamente el orden es el otro. Pero pueden pensarlo así, no hay problema. ¿Sí? Para quedarnos todos tranquilos. ¿Está bien? A ver qué falta. Esta ventana. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, mi variable a va a ocupar estas 4 posiciones de memoria. Fíjense que en ningún lado de la memoria dice acá hay una variable que se llama a. No existe eso. Si yo estoy recorriendo la memoria así nomás, si encontraba, mira, acá hay un 0005. No sé, son 4 bytes distintos. No hay nada que me indique que estas 4 cosas van juntas, más allá del color que yo les di, ¿no? Que el color es simplemente ilustrativo. No existe el color en la memoria, ¿sí? Van a ver esto así. No hay nada que indique que acá en este lugar de la memoria hay un entero, hay un string, hay un char, nada. Yo veo bytes con números. Yo sé, o el compilador va a saber que en esa parte de la memoria va a estar mi variable a, entonces cuando necesite usar la variable a va a hacer referencia a esta parte de la memoria, ¿sí? Bien, hice esto. Ahora digo, por ejemplo, tengo char b igual 8. ¿Qué significa? De nuevo, significa que hay una parte de la memoria, por ejemplo acá, que voy a guardar un 8. Por ejemplo, acá, 8. Este número que está acá, yo sé que ahí voy a guardar la variable b, ahí está b, ¿sí? 8. Ocupa un byte. El tipo de dato char es un tipo de dato integral, es un entero, pero que ocupa un byte. El int ocupaba 4 bytes, bueno, acá el char ocupa un byte, ¿sí?
Bien. Ahora, yo lo que puedo hacer es decir, no quiero un char, quiero un grupo de, no sé, 4 o de 6 chars. Por ejemplo, voy a decir char, números, original nombre. Y lo que le voy a decir que quiero, no sé, pongamos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? La variable números es de tipo char, pero en realidad es un vector de 3 chars. ¿Sí? Son 3 caracteres. Entonces, cuando yo vaya a la memoria, quizás son estos 3 bytes que están acá. ¿Sí? Van a estar los 3 pegaditos. ¿Está bien? Entonces, números va a estar almacenado en esta parte de la memoria. Acá. ¿Sí? Esto es número sub 0. Este que está acá es número sub 0. Este es número sub 1. Y este es números sub 2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo a eso les puedo poner un valor. Puedo decir que número sub 0 es igual a 6, por ejemplo. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a lograr que en esta parte de la memoria, acá, aparezca un 6. ¿Qué había antes? No sé qué había antes, ya lo sobreescribí. De hecho, ¿qué hay ahora en este momento en números sub 1? ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? No sé qué hay acá adentro. Puede haber cualquier cosa. Eso generalmente decimos hay basura. Pero el basura significa no sé qué hay. Hay un número seguramente, porque otra cosa que números no sabe almacenar la computadora. Cada byte almacena un número de 0,255, ¿sí? Son 8 bits. Entonces, acá va a haber algo. No sé qué es. No está, es indeterminado. ¿Por qué? Porque quizás había un proceso corriendo antes que guardó un número ahí y quedó ese número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie va a ir a borrar esa parte de la memoria. Quedó ahí. Entonces, no sé qué hay. Hasta que yo no escribo algo, el valor que hay ahí es indeterminado. Eso después lo van a ver más adelante cuando corran Valgrind y Valgrind le diga salto condicional. Sí, error de salto condicional, que por ejemplo están comparando una variable que nunca inicializaron, y lo que significa es eso, estoy comparando algo que, no sé, digo, si número sub 1 es igual a 10, hace algo. Che, pero no sé qué hay acá, nunca lo inicializaste. Eso es un error, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, if números sub 1 igual a, no sé, 26, ¿sí? printf es igual a 26. ¿Sí? Esto está mal. ¿Por qué? Porque de nuevo, número sub 1, yo nunca le metí un valor acá adentro. Nunca puse nada. Entonces lo que significa es que esta comparación quizás se cumple o no. Vamos a hacer menor a 128, si tenemos suerte. Menor a 0. Sí, tendría que haber dicho eso, pero no importa. Vamos a ignorarlo. Menor a 0. ¿Sí? Entonces cuando yo corra esto, lo que va a pasar es que quizás si tengo suerte en algún momento ese número es el que yo pienso que es. Posiblemente no, la computadora no me deje. Quizás eso está en cero y nunca va a dejar de ser cero. Pero lo que les digo es lo siguiente, está indeterminado. Nunca le puse un valor explícito, puede haber cualquier cosa. Pero es de Charles el vector, debería ser una letra. Las letras son números. Oaco. De hecho, como es la duda que sale todos los cuatrimestres, déjenme ver. A ver. De hecho, hagámoslo, porque les va a servir para... Ahí está, esto me lo guardo para después. Si yo te digo, número sub 0 es igual a A, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué estoy guardando en número sub 0? Acá. No estoy guardando una A, porque A no es un número. Lo que está haciendo es... Si abre esto... ¿Se puede hacer esto? No se puede hacer esto. Pero esto seguramente sí se puede hacer.
Ahí está. La famosa tabla ASCII. ¿Qué es la tabla ASCII? La tabla ASCII es una conversión de números a letras. De letras a números. Entonces, por ejemplo, la letra A, si yo me fijo, A minúscula, por acá, el carácter A minúscula, ahí está, este acá, corresponde al número 97. Entonces, cuando yo guarde A, lo que va a estar pasando es que acá se va a estar guardando el número 97. ¿Sí? Básicamente eso pasa. Claro. Entonces, el compilador va a generar código para que esta asignación sea lo mismo que esto. El compilador va a encontrar, poner 97. Va a hacer eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga eso, digo printf. No, printf, ya lo puse. Número sub 0 es... ¿Cuánto es? Es para imprimir caracteres es porcentaje C. Ponemos números sub 0. ¿Sí? ¿Y qué va a imprimir? Va a imprimir número sub 0 es A. ¿Sí? Porque corresponde al carácter A. Pero no deja de ser un número. Si yo lo imprimo como número, me va a decir que es un 97. Yo lo interpreto como quiera. De nuevo, cuando yo voy a la memoria encuentro un 97. Este 97, ¿es un entero? ¿Es parte de un string? ¿Es una letra? ¿Es parte de una instrucción del procesador? Porque quizás voy a la tabla de instrucciones del procesador y el 97 significa, por ejemplo, no sé, el 90. El 90 creo que es el no-op. Es una operación que le dice al procesador no hagas nada por este ciclo. ¿Cómo sé si es una instrucción, si es una letra, lo que sea? No lo sé. Depende de yo cómo interprete ese número. Porque no hay nada que me marque que ese número es una cosa u otra. ¿Sí? De nuevo, la memoria simplemente almacena números. Es fundamental eso. Consulta, pero como un número usa 4 unidades, mientras que una letra usa una sola. Un número, no existe el concepto de tipo de dato número. Existe el int, el tipo de dato int ocupa 4 bytes y el tipo de dato char ocupa 1 byte. Es un entero de 4 bytes o un entero de 1 byte o un short, por ejemplo, short c igual 10. Short es un entero de 2 bytes. ¿Sí? Cada tipo de dato tiene una longitud en bytes. Entonces short c igual 10, lo que significa es que tengo, no sé, estos 2 bytes de acá es un numerito más. ¿Sí? ¿Se entiende, Marcos? De nuevo, estos son chars. Son números, es un grupo de 3 chars. Es un vector de 3 chars. Cada char ocupa un byte, entonces tengo 3 bytes. Si yo hago esto así, por ejemplo, así, ¿sí? A A le asigno A, lo que va a pasar es que... ¿Dónde dije que estaba A? Acá. Lo que va a pasar es que los 4 bytes juntos me van a formar un 97, que seguramente es un 97. De nuevo, olvídense que esto se almacena de atrás para adelante, pero no importa. Va a ser un byte 97 y todos los demás bytes van a ser ceros. ¿Sí? Básicamente. O sea, esto puede pasar hasta el 255. ¿Sí? Más allá del 255, esto va a ser 1 y esto va a ser 0. Es como tener varios dígitos en un número. Si yo tengo un dígito, puedo ir del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después del 9 tengo que agregar un dígito. Tengo que agregar 1, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Voy agregando dígitos. Acá voy agregando bytes. Yo necesito contar números más grandes. Bueno, agrego bytes. Por eso tengo 4 bytes. Con 4 bytes puedo contar mucho más arriba que 255. ¿Sí? Entonces tengo esto quedó en 97, esto quedó en 0. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? ¿Estamos bien? Perfecto. Excelente, impecable. Bien, ahora que estamos un poco más cómodos con estas cosas, o quizás todavía no están preparados, pero vamos a pasar a los strings, ya que salió el tema también y me sirve.
Si en la función main quiero agregar varios parámetros de distinto tipo, acá no podés. Main recibe 2 parámetros y nada más. ¿Sí? No es, che, yo quiero hacer que mi main reciba 4 parámetros. No se puede. ¿Cómo haces eso, digamos? De hecho estaba acá. No, acá. Si cuando vos lo llamás en la consola, lo único que le pasás es texto. Digamos, no necesitas más que esas dos cosas. Include, no, include después. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. No terminé de entender en qué momento declarabas cantidad y en dónde lo llenabas y cómo sería eso en un programa real. ¿Dónde declaro cantidad? Acá. Pero en qué momento lo llenaste. Pero vos cuando lo imprimías hacías el for. Sí, te yo no sol- lo lleno. De nuevo, cuando vos recibís parámetros en una función, vos recibís los parámetros con un valor. Llamás una función sumar A y B. Lo llamás, por ejemplo, en la función sumar. Sumar 10 con 5. Entonces la función sumar ya recibió los valores. Acá lo que está pasando es que a vos te van a invocar la función main. ¿Con qué? Con cantidad y con parámetros. Ya vienen llenos, digamos. No puede ser que a una función le lleguen los parámetros incompletos. Que por Ok. ejemplo por consola ejecute el programa y le pase un string y un número. Sí, es que eso lo puedes hacer. De hecho, eso lo hicimos. Vamos a borrar esto. Si yo... Me olvido que la consola lo tengo acá. De hecho, si yo compilo esto y digo... De hecho, llamémosle hola. Ahí está. Si llamo a hola con Lucas... no sé, algoritmo 2. Lucas está en algoritmo 2. Por 7541. Cuando llamo a la función con estas dos cosas, ¿sí? La cantidad de parámetros que recibo son 3. Recibo el nombre del ejecutable, que es hola, Lucas y 7541. Ahora, si vos querés que una de estas cosas se interprete como número, tenés que agarrar el string y parsear el número. ¿Sí? Siempre los programas reciben por parámetro strings. Por lo menos en Unix. Siempre es así. Claro, yo me había colgado en esta parte en la que vos cuando lo compilabas y lo hacías correr, le agregabas los parámetros. Esa era mi pregunta. Cuando Claro, lo corres le ahí, pasas los parámetros, sí. claro, perfecto. Muchas Vos gracias, profesor. cuando estás invocando el ejecutable, estás invocando la función main. Entonces, por invocar la función main y acá le pones cosas, básicamente lo que está pasando es que cantidad o argc va a tener la cantidad de cosas totales de la línea, digamos, incluyendo el nombre del ejecutable. ¿Eh? Y parámetros va a tener un vector con todos estos strings. Entonces, literalmente lo que va a recibir es, si esto fuese Python, si lo queremos escribir tipo Python, lo que va a recibir el main es... no, para... ¿lo borré? Lo borré. Bueno, no sé cómo dice, pero lo borré. Lucas 7521, hola. Ahí está, esas tres cosas. Yo estoy recibiendo estas cuatro cosas. Lo que va a recibir esto es... Cantidad va a ser 4. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4 cosas. ¿Y parámetros qué va a ser? Parámetros va a ser un vector donde tiene como primer valor hola, como segundo valor Lucas, como tercer valor 7541 y como cuarto valor va a tener hola. ¿Sí? Es como estar recibiendo esto. Básicamente lo que hace es agarra esto y lo transforma en estas dos cosas. La cantidad de elementos y el vector con los elementos de texto. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es eso. Estoy recorriendo ese vector. Estoy recorriendo este vector con el for. ¿Sí? ¿Cuánto recorro? Cantidad de elementos, que son 4. Y estoy imprimiendo el elemento sub i. ¿Sí? Parámetros sub 0 es hola. Parámetros sub 1 es Lucas. Y así. ¿Sí? Pasas a la terminal. Listo. Perfecto. Ahí va. ¿Qué otra cosa le hacemos? Ah, sí, ya me acordé. Olvidémonos de esto y pasemos a strings. ¿Cómo funcionan los strings en C? Yo tengo, por ejemplo, char pointer van a ser los strings. Recuerden que si usamos el estilo de Linux, el asterisco va del lado de la variable y no del lado del tipo. Texto, por ejemplo, sí, nombre. Nombre. Nombre igual Lucas, por ejemplo. Yo tengo esto. ¿Qué significa esto? Significa que la variable nombre va a estar
apuntando a una sucesión de caracteres. Y esta es la parte donde tienen que empezar a relacionarlo un poco con vectores. Podríamos hacer eso, sí. Antes de pasar a esto, hagamos lo siguiente. Hagamos char nombre 6. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir nombre sub 0 es igual a L. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá voy a poner Lucas. Voy a poner 0. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahí está. ¿Qué logré yo con esto? Lo que yo logré con esto es tener en memoria me da fiaca buscar la tabla ASCII y hacer la conversión, así que por favor aguántensela. Acá voy a tener L. ¿Está? Acá voy a tener un 0. Acá voy a tener U, C, A, S. De nuevo, por si hay algún despistado, no se van a almacenar letras, se van a almacenar números, ¿sí? La A va a corresponder al 97, la L va a corresponder a otro número, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por favor, no me vengan después. No, pero yo había almacenado una letra, son números. Entonces en memoria lo que voy a tener es que, ya ni me acuerdo cómo le puse, nombre. Nombre es este vector, ¿sí? El 0 lo que indica es que termina el string. De nuevo, cuando yo reviso la memoria, no tengo forma de saber. De hecho, hagámoslo. De hecho, creo que hay una página que te debe transformar a ASCII. Pero 76. Pues si no, ya veo cómo termina esto. 23. U es 117. 99. 7. Vamos a achicar un Ese era poco. 115, creo. Up. Está. Tan chiquito no. Está. Dijeron 115. Póngale. ¿Sí? Esta sucesión de números, en realidad que dice Lucas, ¿sí? Termina con un 0. Cuando yo estoy revisando la memoria, digo, mirá, me dijeron acá, ¿no? Olvidémonos de esto, de hecho está, lo borro. No sé si borrarlo, si lo van a pedir o no, pero no importa. Lo que yo puedo hacer acá es decir, printf, el nombre es porcentaje S, de nuevo, porcentaje S imprime strings, ¿sí? Y le paso nombre. ¿Qué va a hacer esto? Va a imprimir el nombre. Pero ¿cómo funciona eso? Es la pregunta. ¿Sí? Dice, el nombre es Lucas. Cuando el tipo haga esto, va a decir, bueno, recibo la variable nombre. La variable nombre empieza acá. Y va a decir, bueno, tengo que imprimir lo que corresponde a un 76, tengo que imprimir lo que corresponde a un 117. Va imprimiendo las letras, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabe dónde parar? Es cuando encuentra el 0. ¿Sí? Como no hay nada en memoria que me marque de qué tamaño es esta variable, yo sé, mirando el código, yo sé que son 6 posiciones distintas. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está. Sé que tengo que imprimir 6 o podría imprimir 5. Pero la función printf lo que va a recibir es un bloque de memoria que no tiene idea, digamos. Sabe que empieza acá. Ahora vamos a ver con los temas de puntero. Pero sabe que empieza acá y no sabe dónde termina. No sabe qué tamaño tiene. De nuevo, si yo fuese un programa que está recorriendo la memoria, yo sé que me dijeron, bueno, a partir de acá imprimo un string, imprimo el 76, imprimo esto, ¿y dónde termina? Bueno, el 0 me marca dónde termina. Por eso es importante poner el 0 al final. Si pondrías imprimir los números, lo que va a hacer si hago eso es imprimir
Mira, yo hago eso. Es imposible saber lo que voy a imprimir si hago eso, pero voy a imprimir un número que no tiene nada que ver. De hecho, el compilador ya se está quejando. No sé si se puede... Puedo forzarlo a que compile. Sí, compile igual. ¿Sí? Mi nombre es un número. ¿Sí? ¿Qué número está imprimiendo ahí? Podrían intentar adivinarlo, pero no lo van a sacar. El número que está ahí no tiene nada que ver con lo que ustedes saben hasta ahora. Pero sí, imprime un número, porque yo le digo que imprime un número, pero el número que está imprimiendo no tiene nada que ver con estos números. Es un tema. Bien, pero hasta acá se entiende entonces. Sí, sí. Bien, vamos un pasito más. Si yo quiero hacer esto, si yo quiero tener, por ejemplo, quiero tener una función que llame imprimir nombre, ¿sí? Y le paso el nombre. ¿Cómo hago yo para pasar por parámetro este nombre? Cuando yo declare la función, esta función va a ser void. Para los que ven de Python, void significa, es como el non, si quieren. Es la ausencia de tipo de datos. No hay tipo de datos, no devuelve nada. Void imprimir nombre, ¿sí? Y lo que va a recibir es un char pointer. Y ahí ya empiezan las cosas raras. Che, pero el tipo de dato era distinto. Sí, es distinto. Entonces acá vamos a hacer esto. Ahí está. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Este cambio. Bueno, se debe a algo de nuevo, esto obviamente lo corre y va a funcionar. La pregunta es qué significa esto. De nuevo, el asterisco del lado del nombre. Yo tampoco me acostumbro a la convención. Este cuatrimestre empezamos con la convención esta. Si ven que me equivoco en algún momento avísenme. Lean la convención antes de decirme, obviamente. Hay algunos temas de C que ustedes no se tienen que pelear. Tienen que aceptar que la sintaxis de C es como es y nada más. Cuando ustedes tienen vectores, ¿sí? Como en este caso yo tengo un vector, pasar una variable o usar esa variable lo que significa es usar un puntero. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, está relacionado con todo lo que vimos antes. Entonces yo creo que acá tenía 525. Este numerito que está acá es la dirección de memoria. Si ustedes se acuerdan, la memoria empieza en la dirección 0. ¿Sí? El primer byte de la memoria es el byte número 0. El segundo byte es el byte número 1. ¿Sí? En este caso, ese es el byte número 525, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Entonces, este es el byte 531. ¿Sí? Es un número que quizás no conté en realidad, pero supongo. Este es el byte número 531. ¿Sí? ¿Qué es un puntero? Un puntero es una variable que va a almacenar estos numeritos que representan direcciones de memoria. ¿Sí? ¿Cómo represento un puntero en C? De esta forma. El tipo puntero es poner un asterisco a la variable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero un puntero al nombre, ¿sí? ¿A qué voy a apuntar? Voy a apuntar a algo que es de tipo char. Ok, char. ¿Por qué? Porque yo sé que en esa parte de la memoria estoy guardando chars. Yo sé que eso lo tengo que interpretar como caracteres. ¿Sí? Yo lo sé, nadie más lo sabe. Entonces, lo que está en este lugar de la memoria lo tengo que interpretar como caracteres. Listo, lo interpreto como caracteres y quiero apuntar ahí. Quiero guardar la dirección de memoria, ¿sí? De ese lugar. Quiero guardar la dirección de memoria 531. ¿Sí? Igual a 531. En realidad no va a estar en esa dirección, pero es para seguir el ejemplo. ¿Sí? En nuestro ejemplo, si este dibujo fuese real la memoria,
Esto es válido. Puntero al nombre va a estar apuntando a mi nombre. ¿Sí? Eh, ¿se entiende esto? Está guardando la dirección donde vive la primera letra de mi vector. ¿Sí? Más o menos. Ojo que esto es fundamental. Esto, si entienden esto, lo demás es cuesta abajo. Que bueno, ya después les van a entrar dudas. Pero básicamente la idea de un puntero es eso. ¿Por qué 531? Porque yo dije que el byte donde empezaba mi vector era 531. O sea, ¿cómo sabes? Porque es mi ejemplo, digamos, yo lo inventé. No, ¿cómo sé? No, digamos, eso es, en la vida real es difícil saber en qué lugar de la memoria va a caer cada variable. ¿Se puede saber? Se puede saber. Lo que les digo yo es que cuando yo, de nuevo, esto es algo de C. Cuando yo uso una variable que es de tipo vector, como en este caso yo tengo una variable que es de tipo vector de char, vector de caracteres, y lo estoy pasando por parámetro, lo que va a hacer el compilador es decir, bueno, acá lo que voy a hacer es, no voy a pasar todo el bloque de 6 caracteres, no voy a pasar el bloque. Voy a pasar un puntero a ese bloque. ¿Sí? Cada vez que ejecutas el programa, la ubicación en memoria es distinta, podría ser distinta. No necesariamente, pero podría ser distinta. Lo que sigue del asterisco tiene que ser nombre del vector al que quiero apuntar. No, es el nombre de la variable. Baraza puede llamarse. Es el nombre que le pones. Es como nombre. No hace falta que si nombre va a almacenar mi nombre, le llame nombre. Y es recomendable para que te acuerdes que es un nombre, pero podría llamarse de cualquier otra forma. Es el nombre nada más. Yo le puse puntero al nombre para que se entienda que va a ser un puntero al nombre, pero nada más. ¿En qué estaba? Cuando yo use una variable de este tipo y la pase por parámetro, lo que se va a pasar es un puntero. ¿Y el puntero qué es? Es el lugar de la memoria, el numerito de la memoria donde vive. En este caso, si fuese este ejemplo, cuando yo paso nombre a la función, lo que va a recibir acá es la dirección de memoria 531. ¿Sí? O el numerito 531, la dirección donde vive el nombre. ¿Sí? Si yo quisiera saber realmente, quisiera, che, este puntero quiero, bueno, dale, sí, nombre. Asignarlo. Como ven, es completamente equivalente. El compilador no se queja. Pero de nuevo, esto es algo. Yo siempre les digo, los tipos son importantes. Fíjense que lo que asignen, tenga el mismo tipo de los dos lados. Bueno, en el caso de los vectores, eso es medio gris, ¿sí? Porque los vectores y los punteros son muy parecidos. ¿Sí? De nuevo, es un poco jodido empezar con las excepciones, pero básicamente es eso. Cuando yo hablo de vectores, hablo de un bloque de memoria. Habíamos dicho que tenía un bloque de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. ¿Sí? 6 chars. Ahora, lo que estoy referenciando realmente es el primer byte del bloque. Yo siempre estoy... La variable va a estar llevando la primera dirección de memoria. ¿Cuál es el tamaño? No sé. ¿El compilador lo sabe? Sí, pero después cuando se ejecuta el programa nadie lo sabe. Por eso es que tengo que marcar el 0 al final para saber dónde termina. Entonces, el puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. Nada más. Así cortito al pie. Es una variable que almacena una dirección de memoria. Si te fijas en videos de cuatrimestres pasados, siempre les digo exactamente eso. Un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. ¿Sí? Esa es toda la complicación, en teoría, de punteros. ¿Sí? Si entienden eso y logran procesar eso, están salvados. Entienden cómo funciona una computadora, básicamente. Y puede tener el mismo nombre que una variable que no es un puntero. Es un nombre. El nombre de la variable puede ser lo que quieras. De nuevo, esto puede ser coso. Literalmente, puede llamarse coso, no hay ningún problema. El nombre no importa. Lo que importa son los tipos, no los nombres. Los nombres son cosas que usamos nosotros para, como los seres humanos, digamos, para entendernos. Si yo pongo nombres claros, voy a entender. Si yo pongo nombres que no son claros, no voy a entender. Pero el compilador le da igual qué nombre le ponga. Creo que pregunta si podés repetir el nombre de una variable que ya está usada. No, las variables son únicas. Digamos, no puedo, si yo tengo int a, no puedo después hacer char a.
Digamos, ya estás redefiniendo el mismo símbolo. Digamos, no se lo ves. No puedes usar dos tipos distintos para la misma cosa. Lo que decía antes. Una vez que definiste el tipo de una cosa, no puedes decir, no, ahora yo tengo otra cosa con un tipo diferente. No se puede. ¿Cómo leo lo que hay en una dirección? Pará. La respuesta ya la sabes, pero vamos de apartes. Cuando entendieron eso, bueno, vamos ahí. Vamos ahí. Olvidémonos de esto. Pero como ven, de hecho lo puedo hacer desde acá, ven que acá recibo un puntero. ¿Get? Usted viene de Python, señor. Yo lo que estoy recibiendo acá en esta función imprimir nombre es, de nuevo, un puntero. La dirección de memoria donde empieza mi bloque. ¿Cómo hago yo para decir sí, ¿qué ponemos? El primer carácter del string es porcentaje C. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser? Y el primer carácter va a ser nombre su 0. Ya está. Esa es la dualidad de vectores y punteros. Podemos usar la notación de vector para acceder. ¿Qué significa esto? Significa nombre almacena la dirección de memoria donde empieza el bloque de datos, ¿sí? Donde empieza mi nombre. Entonces, lo que significa esto es, anda a esa dirección de memoria, ¿sí? Desplazate 0 bytes, o sea, en ese mismo lugar, y devolveme lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Bueno, es el tipo del puntero. El puntero es de tipo char. Entonces, va a ir a esa dirección de memoria, va a buscar un carácter y me lo va a devolver. Entonces, lo que va a hacer es, yo tengo, por ejemplo, mi puntero igual 536. Un poco más grande, no se podía. Está, está, puntero, 531 era encima. Puntero, 531. ¿Sí? Tengo esto. Lo que voy a hacer yo es decir, mira, quiero saber qué hay, cuál es el primer carácter de mi nombre. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la dirección 531 y sé que ahí voy a encontrar el primer carácter, ¿no? Básicamente así funcionan los punteros. Bueno, ¿qué hay en la dirección 531? Me fijo, a ver, 531. Ah, mira, acá está, 531. Hay un 76. Listo, yo sé que ese es el primer carácter del nombre. Entonces, lo que va a hacer es eso. El primer carácter es L. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Si quiero agarrar el segundo, es sub 1. Entonces, el segundo carácter es string es U. ¿Sí? ¿Qué hizo? Dice, yo sé que mi puntero apunta a tal lugar. Quiero el segundo elemento. Bueno, voy a 531 y el que le sigue tiene que ser el segundo. ¿Sí? Es básicamente eso. Para agarrar todos, pongo solo nombre. Tranquilo, tranquilo. No puedes agarrar todos a la vez. Tenés que agarrar de a uno. ¿Se entiende igual? Es algo que seguro queda más claro con la práctica. Sí, la práctica de jueves no la vamos a tener, pero sí, les vamos a mandar ejercicios para hacer. De hecho, tienen el TP para hacer, no se preocupen. Para practicar. Bien. Bien, estaba considerando a ver si les doy un descansito. Vamos a hacer una cosa más, ya que me dijeron cómo obtener todos. Vamos a hacer una cosa más, vamos a hacer una pausa de 10-15 minutos y después volvemos con las cosas que necesitan para el TP, que son bastante. ¿Ya un TP? Sí, ya un TP. En realidad lo que hacemos siempre es dar un... Siempre, o lo que queríamos empezar a hacer siempre era dar un TP0 primero opcional para entrar en calor un poco, opcional obviamente, y que ese TP0 les sirviera para hacer el TP1 si ya iban con una corrección, lo que sea, pero bueno, no hay tiempo. Para obtener todos los caracteres, ¿cómo funciona el printf? Hagamos eso. O hagamos algo parecido a eso. ¿Qué hace printf? Printf lo que hace es recorre, ¿sí? Vamos así, int número carácter,
o n igual a 0. ¿Sí? Empezamos, donde apunta el puntero, empezamos con el primer carácter. Lo que voy a hacer es un for, si quieren. De hecho, no hace falta la línea afuera. Mientras que n... Si hago con un for, va a ser peor. Hagamos con un while. Hagamos con un while. ¿Sí? Mientras que nombre sub n sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es n más y vamos a decir imprimir nombre sub n. ¿Sí? Básicamente así yo puedo recorrer el nombre, el string. Yo sé que nombre es un string, yo sé que por convención el bloque va a terminar con un 0, entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar desde n igual 0, voy a decir mientras que el carácter que estoy accediendo en ese momento, que es nombre sub n, en este caso n sub 0, sea distinto de 0, voy a imprimir ese carácter. ¿Sí? Imprimir carácter. ¿Sí? Incremento n y voy al próximo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy haciendo es, me fijo, n igual a 0. Voy a la posición de memoria 531, más 0. Agarro el carácter, me fijo, no es 0, lo imprimo. Voy a la posición 531 más 1, me fijo el carácter, no es 0, lo imprimo. Voy a la posición 531 más 2, más 3, más 4, más 5, me fijo que es un 0 y ahí terminó. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? Entonces, si yo tuviera una función que haga esto, por ejemplo, put, ¿sí? ¿Sí? Si yo ejecutara esto y todo esto funcionara como corresponde, ¿sí? Imprime el nombre por pantalla. Y lo estoy imprimiendo carácter a carácter. Putc es una función que recibe un carácter y un archivo, salida estándar, no importa eso. Y lo que va a hacer es imprimir carácter a carácter hasta encontrar el 0. Cuando encuentra el 0 sabe que termina el string y ya termina. ¿Sí? ¿Es lo mismo preguntar distinto de 0 que distinto de barra 0? En ASCII el barra 0 vale 0. Sí, el 0 es un 0, por suerte. Si te fijas en la tabla ASCII, acá está, el carácter null es 0, que es lo que ustedes ponen como barra 0. Digamos, barra 0 es 0. Cuando ponen barra n, por ejemplo, que creo que ya pusimos, inconscientemente lo hice y no me di cuenta, pero cuando hacemos contra barra n, ¿estaba el contra barra n? Ahí está, ¿sí? Contra barra n es una nueva línea, es el line feed, ¿sí? Es un código de escape que se usa para representar eso. Contra barra t significa tab, que es el 9, por ejemplo. Yo podría poner el número literal ahí y es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo, yo les digo que el 10 en decimal es un enter. ¿Sí? Yo les digo eso. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo... Sí, hagamos de nuevo lo mismo. Tengo n igual 0 y hago lo mismo, hago un while. ¿Sí? Mientras que nombre sub n sea distinto de 0, lo que voy a hacer es imprimir el carácter nombre sub n a la salida estándar. T out. ¿Sí? Voy a hacer eso. Pero lo que digo además es que si n es igual a, no sé, 3, estoy imprimiendo el tercer carácter, y lo que voy a hacer es imprimir el carácter 10 a la salida estándar. ¿Y qué va a hacer eso? No va a hacer nada porque me olvidé del n++, obviamente nunca está avanzando. Muy bien el que lo vio en el chat, creo que nadie. ¿Está? ¿Sí? Lo que va a hacer es va a imprimir 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 2, 3. Va a imprimir el 10, que es un enter, y después la S. Pero como ven, son números, digamos, no pasa nada. Es la misma pregunta. Sí, listo. Esa es, pero vamos dos para que quede más lindo. Ahí está. Look as. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces no sé si quieren hacer descanso y después seguir, o si quieren seguir de largo ya que no tenemos el jueves. Como ustedes quieran, a mí me da lo mismo. Descanso, descanso. Descanso, listo.
cortemos ahora unos minutos, cortemos 10 minutos y después intento cubrir los temas que faltan. Digamos, recién empezamos con vectores, ¿no? Vamos a ver la segunda parte de la presentación. Quizás no, veo. Y vemos memoria dinámica y archivos, que es lo que necesitan, ¿sí? Pero ahora que ya están más o menos a tono con los punteros, tengo fe de que va a ir bien la cosa. Así que bueno, volvamos en 10 minutos.